Gracias. Gracias, señor consejero. Señora diputada. Mire, señor Guillén, no juega a confundir y no dé datos que no son, porque la realidad es que el proyecto de presupuestos partió de 40 millones, con sus autoenmiendas fueron 11,5, por tanto 51,5, y en el mejor de los casos con esta última modificación son 4,5 más, con lo cual las comarcas pierden un 22% con respecto de lo que tenían el año pasado. O sea, que no se saque esos 60, no sé dónde se lo saca, porque será de lo que se les va a pagar que se les debía antes. Por cierto, el último trimestre de 2015 aún lo están esperando las comarcas cuándo se les va a pagar, porque ya ha pasado un año y todavía tienen de tiempo para justificar hasta el 26-27 de enero. Pero yo me refiero a la promesa suya como presidente del Consejo de Cooperación Comarcal, en el que estuvo además el vicepresidente, el consejero de Hacienda, y leo literalmente cuando decía el consejero: se planteará una modificación a las Cortes, reitera el mecanismo de aprobación con un límite máximo de 9 millones. Esa modificación, que será en torno a los 9 millones, y es más, en esa promesa, incluso ante las dudas que manifestaron algunos presidentes de que les iba a ser imposible hacer sus presupuestos con esa previsión, que realmente no existía en ningún sitio, dijo: el acta que se va a levantar con la exposición del consejero de Hacienda y con la que él mismo está comentando sería suficiente para que sirviese de soporte jurídico para que los secretarios pudiesen hacer estos presupuestos. Mire, la realidad es que estamos partiendo de realidades. En el año 2006, ¿usted sabe cuánto dinero había para las comarcas? 100 millones. Sí, porque al final estamos hablando de 2015, pero el 2015 tampoco es que fuese el mejor de los años. Estábamos en una crisis económica brutal en el que se les mejoró como se pudo la situación, pero desde luego no puede ser esa tampoco la referencia. Pero es que, mire, yo le voy a recordar que la disposición adicional 14ª de la Ley de Comarcalización decía que se revisaría siempre al alza, nunca a la baja, y que la cantidad mínima sería la correspondiente al año 2002, que eran 90 millones de euros. Con lo cual, desde luego, cada uno tendremos nuestra responsabilidad, pero lo que sí me gustaría es que ustedes sean conscientes de lo que dice la ley, de hacia dónde tendríamos que ir, y que no, al menos, no perseveren en ese error, porque ahora mismo les están prometiendo 59 millones como si eso fuese la panacea. Eso sigue siendo un 10% menos de lo que tuvieron en 2015, que tampoco era el mejor de los años. Con lo cual yo creo que su voluntad hacia la asfixia, no de las comarcas como instituciones, que esa es su voluntad, eso nos preocuparía menos, sino hacia la situación de esa igualdad aproximada que se persigue a través de las comarcas entre los ciudadanos que viven más allá del entorno metropolitano de Zaragoza y los que viven en el entorno metropolitana de Zaragoza. Desde luego ustedes tienen una voluntad claramente de fomentar una desigualdad y de no prestar unos servicios en igualdad de condiciones, y a nosotros eso es lo que verdaderamente nos preocupa, y que no me ha respondido a cómo van realmente a dar respuesta a ese compromiso, a esa promesa que hicieron, que por tanto no les dijeron la verdad, por no decir